noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis hermanos, abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a compartir un tema individual. Todavía continuamos los viernes con temas individuales. Y antes de entrar de lleno en la enseñanza, quiero que me acompañen a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios, como siempre, por la palabra, que nos dé su palabra, que me dé gracia, que podamos salir todos de aquí, de este lugar, edificados para seguir viviendo como Él espera de nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te pido, Señor, que como siempre, mi Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos hacer lo que tú nos encomiendas. Y una de ellas, Señor, esas encomiendas es traer tu palabra. Yo te pido, Señor, tu gracia, tu sabiduría. Yo te pido que me des inteligencia espiritual y que todos, de manera dócil, humilde, recibamos tu consejo para vivir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero compartir un tema. Vamos a poner una marca, Primera de Pedro 3, versículo 15. Mientras estudiaba este tema, lo preparaba, me acordaba de mi vida antes de cristiano. Y una de las cosas que aprendí como cristiano, no sabía esto hasta que no conocí del Señor. El día que yo conocí al Señor, hace 14 años ya casi 15, recuerdo que le entregué mi vida al Señor. En el caso mío, hay casos diferentes en cómo usted tuvo la experiencia de su conversión. En mi caso fue instantánea la conversión. Yo me entregué en un segundo, acepté al Señor, le entregué mi vida. Y recuerdo que ese mismo día, siempre digo esto, ese mismo día que yo conocí al Señor, tuve un sentimiento, así se lo describo. O sea, yo sentí como que ya me podía ir con Él. Me sentí en ese momento como si todas las cargas, todas las luchas que tenía en mi corazón habían sido quitadas. ¿Alguien aquí tuvo una experiencia similar así? Que se acuerda en un instante. Bueno, muy pocos, pero hay. En ese momento descubrí que mi conciencia fue completamente limpiada de mis pecados pasados. Y en esta noche les quiero compartir un tema que lo he titulado Una buena conciencia. ¿Cómo se llama el tema? Una buena conciencia. Bueno, este tema que vamos a estar viendo es un tema muy amplio. Hoy lo vamos obviamente a resumir en una hora. Pero hay tantas maneras de enseñar esto porque la conciencia es algo tan amplio en nuestra vida, es algo que cada segundo está en operación. Nuestra conciencia siempre está ahí. Pero vamos a ver muchas cosas con la ayuda de Dios. Una buena conciencia es lo que voy a estar enseñando. Primera de Pedro 3:15 dice, más bien, palabra de Dios para todos, más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Su esperanza aquí es de nuestra vida cristiana. Dice el verso 16, pero cuando respondan, cuando demos alguna respuesta, cuando nos pregunten acerca de nuestra vida cristiana, dice, háganlo como dice en la pantalla, con humildad y respeto, manteniendo ¿qué? Una conciencia limpia. Así, es decir, de esa manera, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Bueno, ustedes entienden que aunque vivamos una vida correcta delante de Dios, de todos modos el mundo nos va a criticar, ¿sí o no? Pedro dice que no, o sea, que esa crítica no sea porque hayamos pecado o porque tenemos alguna falta delante de alguien, por alguna ofensa o algo así, sino que esa crítica sea porque obedecemos a Dios, no porque le desobedecemos. Entonces ya de entrada entendemos más o menos lo que significa tener una conciencia limpia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Vamos a entender qué es la conciencia. Muchas veces tenemos, por ejemplo, partes de nuestro cuerpo que sabemos lo que es y le tenemos nombre, sin embargo, no lo sabemos explicar, ¿verdad? Sabemos más o menos cómo funciona, pero miren,
defino. La conciencia, escúcheme bien, es la facultad o capacidad interior que Dios le ha dado a cada ser humano para juzgar entre lo bueno y lo malo. Todo ser humano tiene conciencia. Amén. No hay que ser cristiano para tener una conciencia, solamente hay que ser creación de Dios. La conciencia hace el papel más o menos así como de un juez interno que juzga nuestros propios hechos cuando nos encontramos frente a alguna decisión. Siempre que vamos a decidir algo, piense, por ejemplo, en un segundo que usted va a tomar una decisión de locos. Perdón que lo diga así. Una decisión así como que descabellada, para que me entienda. ¿Cómo comienza el corazón a sentirse? Bueno, un poco acelerado, ¿verdad? Pero si esto es algo que usted lo ha hecho de manera habitual y por muchos años, ya su corazón ni se le acelera. Ya está acostumbrado a hacerlo mal hecho o a hacer algo así descabellado. La conciencia, repito, hace el papel de un juez interno en nuestro corazón que juzga nuestros propios hechos cuando nos encontramos frente a alguna decisión. Fíjense, la Biblia nos habla de las diferentes condiciones en que la conciencia se puede encontrar. Hay diferentes condiciones de conciencias, fíjense. La Biblia nos habla de una conciencia débil, por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes tienen debilidad en su conciencia, cosas que le molestan, que no le deben molestar, pero ahí la tienen, ¿verdad? La Biblia también habla de una conciencia corrompida o una mala conciencia o una conciencia cauterizada. Como también la Biblia nos enseña acerca de la conciencia limpia o de una buena conciencia. Es lo que todos queremos tener delante de Dios, ¿sí o no? La primera vez que vemos una mala conciencia en la Biblia es en Adán. En Adán aprendemos cómo la conciencia nos habla cuando cometemos algún pecado. Es decir, cuando tú o yo cometemos algún pecado, ¿quién es la primera que nos habla? La conciencia, ¿verdad? Esa señora siempre está despierta. En Génesis 3, versículo 8, voy a leer la versión de la Biblia Dios habla hoy, lo van a poner en la pantalla. Fíjense, dice, el hombre y su mujer, me gusta esta versión porque explica claro cómo sintieron a Dios. Dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Es decir, Dios no había hablado, sencillamente sintieron la presencia de Dios. Dice luego, y corrieron ¿a qué? A esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esa es la pregunta, ¿dónde estás, Adán? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí, dice esta versión. Ahora, siempre que usamos o leemos este texto, hacemos la pregunta, ¿la verdad por eso Adán salió corriendo porque estaba desnudo? Bueno, dice la Biblia que andaban desnudos antes de, ¿verdad? Por mucho tiempo. O sea, antes de pecar. Dice el versículo 11, entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Bueno, ya el domingo pasado estudiamos un poco eso. O sea, ¿cómo sabe Adán que está desnudo si todos en el Edén estaban desnudos? Nunca jamás nadie se había puesto alguna ropa o vestidura. Los animales, las plantas, los seres humanos antes del pecado estaban desnudos. Dice, ¿acaso has comido el fruto del árbol del que te dije que no comieras? Más bien la pregunta es, ¿no será, Adán, que pecaste? ¿Verdad? Y te estás justificando. Bueno, ¿por qué Adán sintió miedo, desnudez, vergüenza y confusión? Por primera vez, Adán escuchó una voz que no pudo reconocer. Adán seguro escuchaba a los pajaritos en el Edén, los elefantes, ¿verdad? Los burros, ¿verdad? Escuchaba la voz de su esposa Eva, la voz de Dios, pero escuchó por primera vez una voz que no pudo identificar, y fue la voz de su propia conciencia. Adán escuchó la voz de su propia conciencia y sintió algo extraño en su corazón que no pudo discernir. Adán no sabía, fíjense, que al pecar, su conciencia se ensuciaría, se mancharía. Él no sabía que si desobedecía al mandamiento de Dios, esto haría que, o más bien, esto pondría una carga muy pesada en el corazón de Adán y Eva, y esa carga
se entiende que era un sentimiento de culpa y condenación. Bueno, ese sentimiento de culpa y condenación precisamente era lo que yo sentía y lo que todos sentíamos antes de Cristo. Lo que pasa es que no todos sabíamos que era eso. O sea, yo, por ejemplo, si usted le pregunta a un no cristiano si está estresado, si siente angustia, depresión, a lo mejor le va a decir que no, ¿verdad? Es por eso que muchas personas se alcoholizan, usan drogas, utilizan muchos medios para calmar esa culpa y vamos a decir condenación que continuamente nos está acusando. El mayor acusador que tenemos, hermanos, está dentro, es la conciencia. La Biblia dice que hay 3 maneras en cómo Dios se manifiesta. Romanos 1 dice que la creación, Romanos 2 dice también que es la conciencia, y Romanos 3 en adelante dice que en el Evangelio también. Entonces, al ver la creación, sabemos que hay un Dios. Al tener una conciencia, sabemos que hay un Dios justo. Es decir, lo pongo de esta manera. Al ver la creación, vemos que hay un Dios poderoso y divino. Al tener una conciencia, sabemos que hay un Dios santo y justo. Y al escuchar el Evangelio, podemos ver que hay un Dios misericordioso y lleno de amor. Está tremendo eso, ¿verdad? Pero la conciencia la cargamos todos. Todos por naturaleza tenemos conciencia. Adán, mis hermanos, y Eva tuvieron esta experiencia interna. No la supieron discernir. No sabía que era la conciencia que los estaba culpando. Pensaron que era ¿quién? Dios. Por eso corrieron de Dios. Imagínense, la conciencia los culpaba. La conciencia estaba dentro de ellos. Sin embargo, corrieron de Dios y todavía seguían sintiendo culpa y condenación. Y por eso fue que se vistieron con hojas de higuera. Desde entonces toda la raza humana lleva esta carga y culpa de condenación en el corazón. Hasta que Cristo no nos hace libre por medio del perdón, vamos a sentir esa carga y culpa, esa deuda continua que Dios o que tenemos delante de Dios, el cual la conciencia nos recuerda. Solo por medio del perdón de Dios, Adán podría ser librado de esta carga que oprimía su alma. ¿Usted se imagina tener un dolor angustioso en el corazón y no saber discernir qué es? Un dolor en el alma, un dolor, una falta de paz, una falta de sentido de vida, un sentido de falta de valor, etc. Bueno, es difícil. Es por eso que el proverbio dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿De quién está corriendo? De su propia conciencia. De su propia conciencia. Es por eso, mis hermanos, que muchos de nosotros cuando creímos en Jesucristo sentimos como si nos quitaron de encima una carga de toneladas de piedras del alma. Por lo menos eso sentí yo, ¿verdad? Espero que usted no tenga cargas que ya Cristo pagó por ellas, si es cristiano. Ahora, ¿qué le pasó a Adán? ¿Por qué Adán corrió de Dios? El pecado, mis hermanos, ensució la conciencia de Adán. ¿Qué hizo el pecado? Ensució su conciencia. Y como Adán ya tenía una conciencia sucia, no pudo discernir bien las cosas. Su razonamiento solo respondía por medio de los sentimientos. Es decir, Adán estaba respondiendo al dolor, a la angustia y la opresión que sentía por dentro. No tenía idea por qué sentía eso, pero le dice al Señor, es que estoy desnudo, Señor. Es que estoy desnudo, ¿verdad? ¿Por qué te peleaste con tu hermano, verdad? Cuando se pelean los niños. Es que me quitó el lápiz. El niño no va a decir, es que lo odio, ¿verdad? O es que lo aborrezco, o es que soy orgulloso, o es que así soy. El niño no va a decir eso, ¿no? El lápiz es el problema. El papelito, el juguetito. Pero el problema está dentro, ¿sí o no, hermanos? El problema está dentro de nosotros. Tomando en cuenta este acontecimiento de la caída del hombre, podemos entender que nuestra conciencia tiene voz. Aquí la pregunta es, y esto es algo que cada cristiano tiene que aprender, debe aprender, es la palabra, debe aprender. ¿Se acuerdan que Santiago 3 dice que hay 4 tipos de sabidurías? Animal, terrenal, diabólica y la voz de Dios. ¿Cuántas voces de esas 4 es audible? A ver si saben. Ninguna es audible. Porque está hablando de pensamiento,
Está hablando de una sabiduría que viene a tu mente y te planta una semilla, sea animal, sea mundana, sea demoníaca o sea la voz del Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos la conciencia sucia o cauterizada, el cual lo vamos a ver a continuación, no vamos a distinguir qué voz nos está hablando, porque está manchada la conciencia por el pecado. Y ya de entrada nos damos cuenta por qué es tan importante tener buena conciencia o una conciencia limpia. La conciencia también podemos ver que tiene ojos, porque cuando estamos delante de una decisión, antes de tomar la decisión, ya la conciencia nos está hablando. Nos está diciendo qué hacer o qué no hacer. Nuestra conciencia nos habla, pero también puede ver y nos advierte de peligro. Sin embargo, el pecado contaminó nuestra conciencia y causó en nosotros que ahora no podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, aunque tenemos una conciencia, el corazón está, como dice Efesios, está viciado por los deseos de la carne. Eso es un problema. Es por eso que la palabra dice en 1 de Juan que si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nuestra conciencia no nos habla, mayor que nuestra conciencia es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y Él sí nos va a hablar. El trabajo de la conciencia es de acusarnos o excusarnos. Repito, el trabajo de nuestra conciencia es de acusarnos o excusarnos en cada decisión. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, 14. Dice, aún los gentiles, es decir, los no creyentes, los que no son cristianos, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, dice, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, se entiende que instinto natural, dice, por instinto la obedecen aunque nunca la hayan, ¿qué? Oído. Todo ser humano sabe que mentir, matar, adulterar, todo eso es malo. Todo ser humano. Todo ser humano tiene escrito en el corazón los 10 mandamientos. No tiene que ser cristiano, puede ser ateo, quien sea. Todo ser humano sabe y conoce por naturaleza, por instinto, los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué es importante saber esto? Porque cuando predicamos el Evangelio, la gente sabe lo que ha hecho, porque su propia conciencia se lo declara. Todos saben lo que es bueno y malo. Dice el verso 15, ellos demuestran, los que no son cristianos, los que no son creyentes, que tienen la ley de Dios, ¿dónde? Escrita en el corazón. Dice, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es el trabajo de la conciencia. La Biblia nos enseña que podemos ensuciar nuestra conciencia. Eso dice la Biblia. Como también podemos cauterizarla. También podemos tener una conciencia débil, ya sea porque seamos cristianos nuevos o porque somos cristianos inmaduros, pero también hay conciencia débil. El apóstol Pablo advierte al pastor Timoteo que se cuide de hombres dentro de la iglesia que ya habían perdido por completo la sensibilidad de su corazón. Estos hombres de los que Pablo le advierte a Timoteo ya habían cauterizado sus propias conciencias. Y en 1 Timoteo 4, el versículo 1, fíjense lo que dice. Dice, pero el Espíritu, aquí el Espíritu Santo, dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos, yo le pondría ahí cristianos, apostatarán de la fe, abandonarán el camino cristiano. Dice, ¿escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora escúcheme bien. Por causa de las películas de Hollywood y todo eso, cuando escuchamos palabras como demonios, espíritus inmundos, maldad, ese tipo de cosas en la Biblia, de inmediato para muchos de nosotros, lo interpretamos en algo así como tipo películas. Y nos imaginamos a Satanás como un monstruo muy feo. Y la Biblia dice que es un ángel hermoso. Si fuera feo, fuera fácil identificarlo, ¿no? El problema es que es un ángel de luz, está disfrazado de ángel de luz. Entonces,
cuando hablamos de doctrinas de demonios, mis hermanos, espíritus engañadores, o sea, acuérdense que la mentira tiene que disfrazarse ¿de qué? De la verdad, para poder engañar. O sea, para que lo que no es blanco parezca blanco, tiene que ser más o menos ¿qué? Blanco. Para que lo blanco que no es blanco, tiene que ser más o menos blanco. Para que alguien nos pueda engañar, tiene que parecerse a eso. O sea, si usted ve un billete de $100, ¿verdad? Y te dicen, es falsificado. O sea, el que lo falsifica no va a ser el billete rojo, ¿verdad que no? No, lo va a ser idéntico. Entonces, cuando hablamos de doctrinas de demonios, espíritus engañadores, son doctrinas que son sacadas de la Biblia, pero con un poquito, ¿verdad?, de desnivel, de desviación, pero fundamental. Cristo era un buen hombre, pero Cristo no era Dios. No, eso es una exageración. Así de sencillo. Eso es doctrina de demonios. O sea, fidelidad, una sola mujer, eso es doctrina de demonios. Todo lo que ataca lo fundamental es doctrina de demonios. O sea, no es que nos va a salir un monstruo con colmillos y cuernos rojos, ¿verdad? Bueno, aquí dice Pablo que en los últimos tiempos se levantarán personas, ¿verdad?, cristianos en este caso, abandonarán la fe porque comenzarán a escuchar enseñanzas torcidas, que quizás nosotros no le llamaríamos demoníacas, pero la Biblia sí le llama doctrinas de demonios. Doctrinas originadas en el pensamiento demoníaco. Ahora, ¿por qué sucede esto según Pablo? Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es perder la sensibilidad espiritual, hacernos insensibles. ¿Sabe? No es parte del tema, pero en paréntesis le digo esto. ¿Sabe cuál es uno de los peligros más grandes para el cristiano? Caer en la monotonía. La monotonía nos hace insensibles. ¿Sabe lo que es monotonía? Hacer lo mismo. Hacer todo de manera programada. Me congrego, diezmo, esto, lo otro, o sea, lo mismo. Abro la Biblia en la mañana a las 8, la cierro a las 8:05, oro a las 7, me levanto a las 7:05. Monotonía. Entonces, como dejamos de hacer lo que nutre nuestro espíritu, lo que nos da vida, poquito a poquito perdemos la sensibilidad espiritual. Bueno, ¿cómo se cauteriza la conciencia? Esa palabra que aparece en el texto que leímos, hombres con conciencia cauterizada, la palabra cauterizar se refiere a una insensibilidad en la piel por quemadura de un hierro muy caliente. ¿Cuántos tienen callos aquí en la mano? Le pregunto, no se apure, yo también tengo, Tengo varios. Usted sabe que si usted toma una tijera, una navaja, un cuchillo y con la puntita se puya un poquito el callo, ¿qué pasa? ¿Qué siente usted? Nada, exactamente. Si usted se quema en un área del cuerpo, incluso nos pasa a veces en la lengua, perdemos la sensibilidad porque nos tomamos algo caliente. ¿Le ha pasado? Esa es la idea de la palabra cauterizar. Un corazón cauterizado va a tener una conciencia insensible. O podemos decir, una conciencia cauterizada va a tener un corazón insensible. Cauterizar tiene el sentido de insensibilizar al corazón, fíjense, por hacer algo indebido repetidas veces y de manera continua hasta el punto de perder por completo la sensibilidad moral del corazón. Notemos que Pablo nos dice que quienes cauterizan sus conciencias son aquellos que una vez eran cristianos, pero abandonaron la fe. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo abandonaron la fe? Pues no fue así como de lunes a martes ya se levantaron con un dolor de cabeza, ya no soy cristiano. No. Todo es progresivo, hermanos. Todo es progresivo. Dejando de leer la Biblia, dejando de hacer todo lo que nos nutre para darnos vida espiritual. Como no tenemos vida espiritual de fábrica, necesitamos cada día llenarnos del Espíritu, ¿sí o no? Aquí vemos que aquellos que se le cauterizaron la conciencia, abandonaron la fe, son los que se dan permiso
para practicar todo tipo de inmoralidades y actos inapropiados. Pero es paso a paso, hermanos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando estamos más o menos bien con Dios, nos congregamos y todo eso, y alguien nos dice, ten cuidado, ¿verdad?, con esto, ten cuidado, lo podemos sentir hasta exagerado. Ay, ¿qué hice, verdad? Sin embargo, es cuando estamos, entre comillas, bien con Dios que nos acomodamos. Y eso va en progreso a enfriarnos paso a paso. Imagínense que usted, esto no se puede hacer, pero lo voy a usar como un ejemplo. Que mañana usted, en vez de respirar al 100%, respire un 80%. Y luego al otro día un 75%. Y luego al otro día un 70%. Yo sé que no se puede hacer, pero imagínenselo. Y ya usted llega a un punto que nada más respira un 5%. Obviamente se va a morir. Pero traduzca eso en sentido espiritual. Sentido espiritual. ¿Qué pasa si tienes una plantita en tu departamento, en tu casa, y no le echas agua? Se muere. Ahora, ¿cómo está la conciencia de las personas en la actualidad? ¿Cómo está la sociedad y su conciencia? Bueno, hoy estamos tan expuestos a tanto contenido virtual, de tantos acontecimientos mundiales, que nos hemos hecho insensibles a muchas cosas. Ya lo que en inglés le dicen el wow factor ya no existe, ya el factor wow se ha ido. Antes cualquier cosita así como que wow y la mano en la boca, hoy día dice, sí, yo lo vi, TikTok, yo lo vi, y ayer lo vi, y mira, sí, yo lo vi ayer. Y ya así reaccionamos como que lo sabemos todo. Sin darnos cuenta, hermanos, y yo sé que no hay, es inevitable, pero no nos damos cuenta que la corriente del mundo, hermanos, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 24:12? Que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos, esa palabra enfriará, significa soplar lentamente. Así, poco a poco, hasta ser insensible. Tremendo, ¿no? Miren, entretener cosas que van contra naturaleza nos lleva al borde de cauterizar nuestra propia conciencia. Miren, usted ha visto noticias, voy a ver si uso palabras que el YouTube no, ¿verdad? Noticias cuando se mete alguien en un supermercado con un arma de fuego y ya usted sabe, ¿verdad? Y luego lo investigan y dice que el videojuego que jugaba se parece a lo que hizo. Bueno, pensemos, ¿no? Hay cosas que insensibilizan. Para muchos de nosotros se nos hace difícil matar una gallina. ¿Cuántos aquí cuando eran jóvenes en su campo, porque aquí no se hace eso, ¿verdad? La abuela o el abuelo le dijo, mate esa gallina, déle vuelta, y ¿verdad? No cuántos mataron, a cuántos le dijeron y no pudo. Bueno, varios, ¿no? Una vez mi abuela me mandó a agarrar una gallina, pero mi abuela desafiaba mi ego. Me decía, buena gallina, tú no la vas a agarrar, me decía. A mí me decía así. Entonces ya para mí era un desafío ya. Y yo, bueno, agarraba la gallina y casi, aunque perdiera una mano, la agarraba. Y la traía, y la traía, ¿verdad? Y luego me decía mi abuela, mátala, dale, o sea, se lo voy a decir en el buen dominicano, descocótala. Y yo ahí, la gallina, ¿verdad? Plumeando, y yo ahí, nada. Mi abuela era muy fuerte de carácter. Me decía, quítese de ahí, me la quitaba la gallina, y con 3 vueltas ya. Bueno, a mí se me hacía difícil matar una gallina. ¿Cuántos aquí han degollado un animal para comer? 1, 2, 3, como 6. Ok. ¿Cuántos aquí no se atreverían a degollar un animal, aunque sea para comer? ¿Quién no se atrevería? Bueno, me imagino que el resto, ¿no? O sea, degollar un animal para comérselo, ¿quién aquí no lo haría? Bueno, lo que le estoy diciendo, piense ahora, ¿cómo son los carniceros? Los carniceros llegan, dime, ¿cuánto quiere de cocote, verdad? ¿Cuánto quiere de pata, verdad? Sí, tíralo. Sí, el otro, que si tú cuánto quieres, y le corta la cabeza, ¿sí o no? Es muy natural. Muy natural. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, yo, que no mato una gallina, y este carnicero que sin mirarla la descocota? ¿Sí saben lo que es cocote, verdad? El cuello. En mi país así dicen. Pero se dan cuenta que este hombre, los carniceros, pierden ya la sensibilidad en cuanto al animal. No es que sea pecado en ellos, es su trabajo. Y la carne se come, claro. Pero ya para ellos no es nada.
es normal. Sin embargo, hermanos, nuestra sociedad así está hoy. Así está, muy insensible en su conciencia. Estamos perdiendo la conciencia, mis hermanos, en muchas áreas de la vida en la actualidad. La gente ya anda con el cuchillo en la boca hoy día. Lo peligroso, mis hermanos, lo peligroso de todo esto es que podemos confundir conciencia cauterizada con conciencia limpia. ¿Se ha visto gente culpable de algo que le dice, yo estoy tranquilo, o yo estoy tranquila, ¿verdad? Yo sé que no hice nada malo y usted sabe que es culpable. Sin embargo, hay gente que lo dicen fríamente. No, mi corazón, Dios lo sabe. Se aprovechan de que Dios no manda rayos cuando hablamos mentira, ¿verdad? Pero hay gente con la conciencia cauterizada y dicen, yo tengo mi conciencia limpia. Yo he visto casos de documentales, de casos criminales, cuando entrevistan al asesino con la cara así pálida, como dicen, poker face, así cara de póker, así, que no le ves, así que es culpable. Y dicen, no, yo tengo mi corazón limpio. Y tú dices, mírale la cara y lo que hizo. ¿Sabe que todos como seres humanos somos capaces de hacer lo mismo? En capacidad somos iguales. Muchas veces hay muchas personas que piensan que al tener su conciencia cauterizada lo que tienen es una conciencia limpia delante de Dios. Podemos pensar que tenemos limpia conciencia, sin embargo es conciencia cauterizada. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 9. Vamos allá. Seguiré leyendo otras versiones para ganar tiempo, Nueva Traducción Viviente. Esta versión nada más simplifica la historia. Dice Lucas 18, verso 9. ¿Están ahí? Dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Escucha lo que dice. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. De entrada, ¿cómo dice su Reina Valera? Algunos que confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad? Así dice. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, entiéndase, un líder religioso que conocía la Biblia de cabo a rabo, desde el índice hasta los mapas, sabía toda la Biblia, enseñaba la palabra de Dios, era un ejemplo a seguir, entre comillas. Dice, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Se entiende que en contexto a esto le llaman pecador o hasta ladrón. Era decir lo mismo, decir cobrador de impuestos en este contexto bíblico o ladrón o pecador era lo mismo. Dice el verso 11, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Le dice al Señor, te agradezco Dios que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, verso 14, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es muy posible que hayan personas que piensan que tienen limpia conciencia cuando en verdad tienen su conciencia cauterizada por el pecado. Ahora yo pregunto, aquí va la pregunta, ¿están listos? ¿Cuál de estos 2 hombres tenía limpia conciencia delante de Dios? ¿Cuál de los 2? Ninguno de los 2. Ninguno de los 2. Uno vino con la conciencia sucia y se fue con ella sucia, y otro vino con la conciencia sucia y se fue con ella limpia. ¿Sí entendieron? Los 2 tenían conciencia sucia, por el pecado los 2, pero habían actitudes diferentes ante una conciencia sucia, ¿verdad? Ninguno de los 2, mis hermanos, tenían conciencia limpia, pero uno sí se fue
con la conciencia limpia. Después que confesó, reconoció, se humilló, el Señor lo exaltó. ¿Cómo lo exaltó? Perdonándolo, limpiándolo de sus pecados. Y si Dios perdona, no perdona el 10%, es todo. Significa que su conciencia quedó completamente limpia. Y ahí de entrada tenemos ya un principio, cómo limpiamos nuestra conciencia. La conciencia de uno de los dos fue limpiada al reconocer delante de Dios su real condición de pecador. Esto nos enseña cómo podemos limpiar nuestra propia conciencia delante del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero una de las maneras de cauterizar nuestra conciencia es cuando negamos algo que en nuestro interior sabemos que es lo contrario. Cuando negamos algo, cuando nos dicen, tú hiciste eso, y decimos, no, yo no lo hice. Y prácticamente hacemos eso de manera habitual, hablamos mentiras, eso cauteriza la conciencia. Créanme, mis hermanos, que hay personas que hablan tanta mentira que ellos mismos se la creen. Hay gente que no pueden vivir sin mentir. Hay gente que han edificado su sistema de vida basado en mentiras y ya no saben hablar verdad. Hablan mentiras hasta por gusto. Tienen su conciencia cauterizada, ya no sienten nada. Muchos quizás no sepan esto, pero cuando el Evangelio es predicado, escuche bien, el mensaje del Evangelio no va dirigido a nuestra razón o a nuestros sentimientos. El mensaje del Evangelio va directo ¿a dónde? A nuestra conciencia. Yo aprendí esto, mis hermanos, no hace muchos años, que cuando evangelizamos, incluso lo dimos en la clase del discipulado, si estamos evangelizando, no entremos en debate o discusión, solamente entreguemos el mensaje. El Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y la conciencia se la van a arreglar. Porque cuando tú le dices a un ladrón, tú te robaste eso, y él te dice, no, yo no fui, bueno, se lo robó, aunque diga que no. Cuando el Evangelio viene a una persona, expone lo que está dentro, y la conciencia le dice al que está oyendo el Evangelio, esa es la verdad de Dios. Pero ellos deciden negarla, decir, no quiero escuchar eso. Incluso una de las señales por qué corren del mensaje es porque la conciencia los está acusando. No el Evangelio, sus propias conciencias. ¿Están entendiendo? En una ocasión Pablo fue llevado ante el tribunal de Festo, el procurador de Judea, y el rey Agripa estaba de visita. Y Festo aprovechó la visita de Agripa para pasarle causa a Pablo porque los judíos lo habían acusado. Mientras Pablo era juzgado, Pablo aprovecha en su defensa para predicar el Evangelio y para que todos oyeran. Y allí estaba el rey Agripa, usted conoce la historia, el rey agripado. Hechos 26, 24, miren lo que dice. Hechos 26, 24. Después que Pablo comienza a predicarle y a enseñarle todo lo que ha acontecido, desde los profetas hasta los acontecimientos actuales en el tiempo que lo acusaban. Pablo les dijo, mira, yo antes de ser cristiano perseguía a la iglesia, me daban cartas, ¿verdad? Y yo los perseguía, los obligaba a que negaran su fe, algunos lo mataban por mí, etc. Pero ahora conocí la verdad en Cristo, y comienza Pablo a desglosar el Evangelio. Pero dice luego el texto, en Hechos 26, 24, dice, diciendo él estas cosas, él, aquí es Pablo, Festo a gran voz dijo, el procurador, Pablo, estás loco, ¿verdad? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Sí he escuchado gente que dice, si lees mucho la Biblia te puedes volver loco. Incluso en mi pueblo había un hombre que sí perdió la memoria, o sea, sí cayó en un estado muy crítico, y dijeron que fue por leer mucho la Biblia. Imagínense, ¿no? Pero miren lo que dice, mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, y hay una palabra ahí que viene, el rey sabe, diga conmigo, sabe. Ahora, eso que vamos a leer, eso acontece cada vez que se predique el Evangelio. Cada vez que hablamos del Evangelio, la persona en su corazón sabe que lo que estamos diciendo es verdad. Pero muchos, la mayoría deciden no creer. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, dice Pablo. Porque no pienso que ignora nada de esto.
Es como, por ejemplo, que tú vivas en la calle 10 de Manhattan y que yo te diga al año o a la semana de que se caen las Torres Gemelas, ¿supiste que se cayeron las torres? ¿Se cayeron las Torres Gemelas? No, yo no sabía. Y vives a una esquina de ahí. Un acontecimiento que estremeció el mundo. Entonces, aquí la idea del evangelio, de todo lo que está pasando, de la persecución de los cristianos, todo eso, el rey Agripa sabe, él conoce las escrituras, conoce los milagros que Jesús hizo, que él murió, resucitó, lo sabe todo. Y por eso Pablo dice, porque pienso que no lo ignora, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice luego en el 27, ¿crees, oh rey Agripa? Y le dice, ¿cree a los profetas? O sea, ¿crees lo que dice la palabra? Yo sé que crees. ¿Se imagina que tú le prediques a alguien el evangelio y esa persona niega creer y tú dices, yo sé que tú crees? Aquí creer, escúchame bien, aquí creer no es creer para salvación, sino más bien saber que lo que está escuchando es verdad. Eso significa cuando Pablo dice, yo sé que crees. Yo sé que tú sabes que es verdad. No lo puedes negar. Entonces Agripa, verso 28, dijo a Pablo, por poco, casi me persuades a convertirme a cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tal cual yo soy, cristiano, salvo por fe y gracia. Dice, excepto estas cadenas. Lo único que no quiero es estas cadenas. Pablo, mis hermanos, va directo a la conciencia del rey Agripa, ¿sí o no? Derechito. Y después de exponerle toda la verdad que el mismo rey Agripa conocía, Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Yo sé. Y ese yo sé, mis hermanos, esa declaración de Pablo es lo mismo que la conciencia nos dice cuando es verdad lo que nos están diciendo. ¿Cuántas veces nos corrigen y nos hacemos la víctima, nos negamos y por dentro nos estamos muriendo, sabiendo que lo que nos están diciendo es verdad? La conciencia te lo aclara, te lo dice, te lo confirma. ¿Cuántos dicen amén? Un amén casi con grito de júbilo. Así como Pilato, ¿se acuerdan de Pilato? El rey Agripa sabía en su corazón que todo lo que Pablo le estaba diciendo era cierto. No lo podía negar. El rey Agripa no quiso admitirlo y por eso le responde Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Casi. O sea, sí es cierto todo lo que dijiste, Pablo, estoy de acuerdo, pero me acordé que soy rey y si me hago cristiano me meto en problemas, mejor no. Mejor no. Cauterizó su conciencia. Cerró su corazón. Mis amados hermanos, ocultar la verdad cuando la conocemos o guardar algún pecado en secreto sin confesar puede cauterizar nuestra conciencia. Nos puede hacer insensibles a las verdades de Dios. Es un peligro tener pecados secretos, hermanos. Una conciencia sucia o cauterizada causa que no podamos escuchar bien la voz de Dios. Una mala conciencia distorsiona nuestro modo de discernir las voces que entran en nuestra mente. Nos hace perder la capacidad de distinguir la voz del Espíritu Santo de las demás. Eso hace una conciencia sucia. Cuando los fariseos le trajeron a Jesús la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, los escribas y fariseos juzgaron a esta mujer con conciencia corrompida, con mala conciencia. Fíjense, ¿usted se imagina que los líderes de Israel, encargados de mantener la verdad de Dios y su justicia, tenían sus conciencias cauterizadas? ¿A donde quién iban a ir las personas a buscar justicia? ¿Se acuerdan de la viuda en Lucas 18, en el verso 1? Dice que esta mujer venía continuamente delante del juez injusto. Imagínense. La palabra dice que Dios escribió su ley en la conciencia del ser humano. Ya lo leímos en Romanos 2. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que en esta escena Jesús 2 veces se postra en el suelo y se pone a escribir con los dedos en la tierra? Bueno, ningún teólogo, nadie sabe 100% qué está escribiendo. Pero podemos asumir en contexto lo que está pasando, que el Señor está escribiendo la misma ley que los condena a ellos, la misma ley que están aplicando. Aquí vemos en Juan 8, versículo 1, esta historia.
Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Imagínense, se formó la iglesia allí. Jesús estaba en el centro. Y los escribas, acuérdense que ellos esperaban que la gente se apilara alrededor de Jesús para venir a meter su cizaña. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Si encuentran a una persona sorprendida en el acto mismo de adulterio, mínimo, ¿cuántos hay ahí en el acto? Mínimo 2. Pueden haber 2 o más, pero un solo no puede haber. O sea, ¿cómo en el acto mismo y había una sola persona? ¿Dónde está el hombre que adulteró con ella? No está aquí. Jesús tampoco preguntó por él porque dicen algunos teólogos que a lo mejor estaban entre ellos. Bueno, dice el texto, y poniéndola en medio de la multitud, le dijeron, maestro, usted sabe que esa palabra es con hipocresía, ¿verdad? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La encontramos con la mano en la masa. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres o adúlteros. ¿Cómo es? Adúltero, sea mujer o sea hombre, sin distinción de género. Dice, tú pues, ¿qué dices? Delante de la gente para ver lo que Jesús hace. Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué? Acusarlo. Sin embargo, Jesús tenía limpia, ¿qué? Su conciencia. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, hay una conexión aquí, por eso decimos que no estamos 100% seguros porque no lo dice la Biblia, pero Jesús está escribiendo, en contexto sabemos que Jesús escribió las tablas, o más bien dicho, se entiende que Dios, el mismo Jesús, con los dedos, y se le entrega a Moisés. ¿Se acuerdan? Así el Señor escribió con sus dedos las tablas y se le entrega a Moisés. Bueno, los fariseos y escribas aquí están aplicando esa misma ley. Sin embargo, delante de Jesús, el cual es la ley viva, él mismo, cuando ellos acusan a la mujer, él se dobla al suelo y comienza a escribir en tierra. No sabemos qué escribió, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo. Dice el texto más adelante, el verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió ¿qué? Escribiendo en tierra. Pero quiero que noten algo. Miren para acá un segundo, para que no sigan leyendo. Jesús le dice, el primero que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En ese momento, escuche bien, cada uno que escuchó esa frase de Jesús tiene que discernir o tiene que examinar su propio corazón. Pero quiero que noten que ellos intencionalmente no se examinaron así como que, a ver, ¿he cometido yo algún pecado? A ver, no me acuerdo. No hicieron eso. No, la conciencia les habló a ellos. El verso 9 dice, pero ellos al oír esto, ¿qué dice luego? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo ¿quién? El único que tenía la conciencia limpia y aquella a quien le limpiaron su conciencia. Dice, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, yo le agregaría, en paz, pero no peques más. ¿Se acuerdan al paralítico de Betesda? Le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Se acuerdan? Sin duda que esta mujer adúltera cargaba con una conciencia manchada por su estilo de vida, ¿sí o no? Usted imagínese el estilo de vida de esta mujer, ¿cómo estaba su conciencia? Si nosotros cometemos un pecado consciente, la conciencia nos va a culpar. Vamos a sentir que hicimos algo mal. Y esta mujer tenía un estilo de vida, aparentemente, ¿verdad? Se cree que era una ramera, de fornicación y adulterio. Eso significa que tenía su conciencia sucia.
Pero los escribas y fariseos la toman a ella como si fuera una carnada para Jesús, para hacerlo caer. Y Jesús le dice, si ustedes tienen la conciencia limpia, ahora mismo tiren la primera piedra. Y dice el texto que ellos acusados por su conciencia. Es como cuando tienes algún pecado escondido y te estás comportando con orgullo y con altivez y arrogancia y alguien te dice, yo sé lo que tú hiciste. Ahora, esa persona no dijo lo que tú hiciste, pero tu conciencia te lo recuerda. ¿Sí o no? Y el corazón comienza a acelerarse. Dice, ay, me descubrieron. La conciencia te va a hablar y va a producir ese sentimiento de culpa. Es el autor a los hebreos que nos dice en Hebreos 12:1, se lo leo bien rapidito. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tener una conciencia sucia, mis hermanos, tener cuentas pendientes, lo podemos decir así, trae carga a nuestro espíritu. Quita nuestra paz, nos mantiene en un sosiego donde no encontramos descanso. Es por eso que tenemos la oportunidad cada día de venir delante del Señor y ponernos a cuentas con Él y andar en su palabra. La carga de la culpa y la condenación en la vida de esta mujer la conllevaban a pecar más. Ese es el peligro del pecado. Escúchame bien. Cuando una persona que no es cristiana y también cristiana, los dos, tienen pecados escondidos o está practicando algún pecado escondido, esto produce miedo. El miedo produce ansiedad. Esa ansiedad produce deseo carnal. ¿Y qué produce el deseo carnal? Más deseo ¿de qué? De volver a pecar. Y se convierte así como el ratoncito de laboratorio en un círculo que nunca sale. Sin embargo, la paz del perdón de Dios trae reposo, trae el shalom de Dios, trae satisfacción y nos da fuerza para seguir practicando su palabra. Entonces, por eso es que muchas personas no saben que posiblemente la falta de paz que tienen es porque tienen una conciencia sucia, a lo mejor tienen cosas escondidas ante Dios, no tienen paz, ¿verdad? Y andan, dice el texto, ¿no? El Proverbio 28, andan corriendo sin que nadie lo persiga, se anda confesando sin que nadie le pregunte. Pero miren, muchos no identifican que una mala conciencia o una conciencia manchada por el pecado nos pone una mochila de piedra en nuestra alma. Esto se traduce, mis hermanos, esta mochila de piedra, esta carga de la que vengo hablando, se traduce en una angustia y una opresión del corazón, falta de paz. Así como el publicano, esta mujer fue despedida con limpia conciencia, así como lo hizo Jesús con nosotros. No porque ella no había pecado, sino por el perdón de Jesús. Por eso le dice, nadie te condena, yo tampoco. Vete, pero no peques más. El paralítico de Betesda, como les mencioné, mis hermanos, a quien Jesús sana y luego le dice, ya que puedes caminar, vete, pero no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo mucho peor. Tener una buena o limpia conciencia, mis hermanos, no significa que nunca cometeremos algún pecado. La Biblia es muy clara cuando nos habla de nuestra condición de pecado. Todos tenemos una condición natural de pecadores. Sin embargo, tenemos o estamos en una posición de santidad. En Cristo hemos sido purificados, santificados y estamos a la misma vez en el proceso de santificación. Cada día nos estamos pareciendo más a Cristo por medio de la obediencia. Y parte de esa obediencia es mantener nuestra conciencia, ¿cómo? Limpia, tener una buena conciencia delante del Señor. El mismo apóstol Juan en su primera carta nos dice lo siguiente, primera de Juan 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, aquí está hablando de la condición de pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y aquí habla de pecados cometidos, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonar significa pagar
por el quebrantamiento de la ley, pero también borrar la falta. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Aquí limpiar es importante porque tiene que ver, obviamente, con la sangre de Cristo. Tiene que ver con la limpieza de la maldad que sigue pecando. Si nos limpia, no vamos a seguir pecando en lo mismo. Y también nos limpia la conciencia. Quedamos limpios delante del Señor. Es como cuando tienes una deuda. Fíjense que parece mágico. Tienes una deuda de $1,000 y estás así, ¿verdad? Sin paz, porque ya se va a cumplir la fecha de pagar esta deuda y la debo y la debo. Y alguien paga por ti, pero tú no lo sabes. ¿Verdad? Ya está pago eso, pero tú no lo sabes. ¿Cómo sigue tu corazón? ¿Cómo sigue tu conciencia? Sin paz, ¿sí o no? Porque no lo sabes. Eso se llama conciencia de perdón cuando te dicen, mira, ya la deuda fue pagada. Entonces nosotros tenemos, por la fe, mis hermanos, tenemos una conciencia limpia gracias a Jesús. Todos los pecados que hemos cometido en el pasado fueron perdonados en la cruz el día que nos convertimos a Cristo. Ni un solo de esos pecados debemos de recordar como si fuera una deuda. Lo podemos recordar para no volver a hacerlo, pero no como que todavía debemos eso. Ya debemos de andar en paz. Y eso aliviana un poco más la carga, mis hermanos. Y andamos así como plumitas, cristianos plumas. ¿Cuántos quieren ser cristianos plumas? El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, que nunca hemos cometido pecado, dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, aquí la idea es que el hecho de que somos cristianos, el poder y la presencia del pecado no se ha ido todavía. Incluso el hecho de que somos pecadores es lo que nos hace tener necesidad de la presencia de Cristo en nosotros. Si no fuéramos pecadores, entonces Cristo sale sobrando. Hemos cometido pecado, cometeremos pecado, tenemos naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo, mis hermanos, viviendo una vida habitual en la palabra, todo eso va muriendo lentamente al punto que un día viviremos en un lugar donde no habrá presencia de pecado. Mientras tanto, estamos peleando con el pecado todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Juan nos dice que todavía cometeremos pecado por más que lo evitemos. Algún pecado vamos a cometer, pero también nos dice, escuche bien, que debemos de tener en cuenta aquí 3 cosas importantes. Esas 3 cosas son las siguientes. Número 1, estar conscientes de nuestra condición de pecado. Como tenemos una condición de pecado, hermanos, tenemos una necesidad profunda de Cristo. Eso habla de que no podemos desconectarnos de Él. En Él somos santos. Por Él podemos vivir en santidad. Por medio de Él somos santificados cada día y siendo mejores cristianos y nos parecemos más a Él. Número 2, mantener una conciencia limpia, confesando todos nuestros pecados. Y número 3, tener una buena conciencia al reconocer cuando pecamos. Todo esto que les dije, hermanos, es algo que muchos cristianos no practican. Y hay cristianos que comienzan a perder la sensibilidad cuando cometen algún pecado. Si tú ofendes a alguien, si tú dices algo indebido, si tú miras alguna imagen de inmoralidad o pornografía, si tú robas, si mientes, cada vez que cometamos algún pecado, ya sea en deseo, pensamientos o en hechos, ¿cuál es nuestro deber? Venir delante del Señor y confesar, Señor, te fallé. Si dejamos de hacer eso y pensamos que los pecados se borran solo con el tiempo y la brisa, nuestro corazón se va a cauterizar al pecado y no vamos a sentir nada. La meta, hermanos, es que el pecado nos duela como le duele a Dios. Esa es la meta. En el mundo nos reíamos del pecado, gozábamos el pecado, compartíamos el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya lo desperté ya. Pero ahora en Cristo queremos, hermanos, no solamente pelear contra el pecado, sino también desarrollar un corazón sensible que aborrezca el pecado así como Dios lo aborrece. Eso hace la santificación. La Biblia nos habla de un progreso negativo en nuestra condición, o más bien dicho, en nuestra conciencia, cuando no confesamos nuestros pecados. Escuche lo que dije. La Biblia nos habla de un progreso negativo cuando no confesamos nuestros pecados. Y son
Ese es el progreso. El pecado, escuche bien, ensucia nuestra conciencia. Muchas veces cuando pecamos no tenemos ni deseo de orar. ¿Cuántos dicen amén? Y es precisamente lo que más debemos hacer. El pecado ensucia nuestra conciencia. Una conciencia sucia conlleva a una mala conciencia y una mala conciencia finalmente se cauteriza. Nos hace insensibles ante Dios. Entonces vemos que alguien no amanece con la conciencia cauterizada de un día para otro. No, por lo menos tiene que hacer dos cosas de manera práctica. Dejar de nutrir su vida espiritual y enfocarse y entretenerse en las cosas de este mundo. Y el soplo de este mundo, como dice Jesús, va a enfriar el corazón. Créanme, mis hermanos, que yo analizo, medito mucho en cómo esta generación se ha hecho insensible a tantas cosas que para nosotros era impresionante. Hoy, como las jovencitas se visten, mis hermanos, en nuestros tiempos, y ya me voy a remontar a tiempo de mis abuelos, mirarle las rodillitas a una mujer era mucho. Y hoy hay que andar casi con los ojos tapados en la calle. Pero ya es normal. ¿Sí o no? Ya es normal ya. El pastor está antiguo, pasado de moda. Porque se insensibiliza la conciencia en cosas así. El tipo de película que vemos, las cosas que entretenemos, hermanos, créanme que se cauteriza, nuestro corazón se hace insensible a cosas que ya uno dice, eso es como el carnicero, para que me entiendan. Vemos cosas que ya no sentimos nada. Una buena conciencia delante de Dios, mis hermanos. ¿Cómo mantener una buena conciencia delante de Dios? Hay tres maneras en cómo podemos mantener limpia nuestra conciencia delante del Señor. ¿Cuántos quieren conciencia limpia? Yo también. La primera es, por supuesto, que obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. No lo vamos a leer, pero 1 de Pedro 1:22 dice que nuestro corazón es purificado cuando obedecemos la palabra. Número 2, obviamente confesando nuestros pecados cuando los cometamos. ¿Qué estamos haciendo al confesar un pecado? Muchas cosas, pero una de ellas, estamos viniendo delante de aquel que derramó su sangre, que cada vez que pedimos perdón por un pecado cometido, esa sangre es suficiente para perdonar y para limpiarnos. Y mientras más confesamos, menos pecamos. ¿Se imagina que el Señor nos diga, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si pecan, yo voy a estar acostado, dormido, solamente recibo citas a las 2 de la mañana y yo me acuesto a las 12. Y cada vez que tú pecas, tienes que ir donde el Señor. Ay, perdón, Señor, pequé otra vez. Y el Señor se levanta enojado para perdonarte. ¿Te imaginas? Las veces que tenemos que levantar, yo creo que no duerme el Señor. ¿Están entendiendo? Bueno, qué bueno que no es así. Podemos venir delante de la presencia de Dios cuando sea. Pero se torna tedioso cuando nos vemos a cada rato confesando. Eso también nos da una idea de qué tanto pecamos. Porque hay pecaditos, como algunos le llaman, que pasan desapercibidos. Pero ahí están anotados en el libro de las memorias. Entonces, cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, y decimos, perdona nuestras ofensas, ahí van todas. Las que cometimos consciente e inconsciente. Qué bueno es Dios. ¿Se imagina que el Señor saque la calculadora y dime los pecados que cometiste para perdonarlos según me vas diciendo? A ver, y tú, esta mañana, ¿verdad? Le hablé mal a mis hijos. Ok, ¿qué más? Ay, no me acuerdo. Bueno, un pecado perdonado. Bye. No, mis hermanos. Venimos delante del Señor. Señor, perdona mis faltas. Perdóname, Señor. Yo sé que cometí pecados que ni cuenta me di hoy. Y en la oración el Señor nos perdona todos los pecados y nos limpia de toda maldad. Es importante. Y los pecados que tenemos, que vemos que son más conscientes, entonces no solamente es perdona mis ofensas, sino detallar ese pecado. Señor, fíjate, perdóname, Señor, hice esto, lo hice así, perdóname, Señor, ofendí a esta persona, lo hice así. Eso nos va a dar conciencia de pecado, hermanos. Créanme que es importante. No es cómodo, pero es muy bueno. Nos humilla y glorifica al Señor. Número 3, ¿cómo podemos mantener buena nuestra conciencia?
esta es la más grande, confianza en la sangre de Jesús. Imagínense, ¿no? El derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es suficiente para no solamente perdonar pecados, sino también para limpiar nuestro corazón cada día. Es esa práctica constante de venir delante de Él y reconocerlo como Señor y Salvador. Y cuando dice 1 de Juan, nos perdona, nos limpia también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante confiar en la sangre de Jesús para perdón de pecados? Porque hay momentos donde cometemos ciertos pecados muy fuertes que aunque hemos pedido perdón, al rato nos sentimos culpables otra vez. Y ahí ya se convierte en un tema de confianza, de fe. Si vinimos genuinamente delante de Él y le pedimos perdón, ¿tenemos que volver a pedirle perdón por el mismo pecado? Pregunto. La respuesta es no. Sin embargo, el sentimiento lo tenemos ahí por la consecuencia del pecado. Le pongo un ejemplo. Si de tu boca, ¿verdad?, sale algo que no debe salir, insultas a alguien siendo cristiano, tú siendo cristiano, y luego te enfrías de tu ira y te das cuenta que hiciste algo mal, le pides perdón a la persona, y si es cristiano te dice te perdono, Dios te perdona si confiesas genuinamente, pero todo el día o toda la semana vas a estar pensando en ese pecado. Bueno, eso es normal porque tenemos una memoria y Dios no la borra para que aprendamos. Pero no significa que si nos arrepentimos de verdad, eso es una mancha en la conciencia. Ya esto es una falta de confianza en que Jesús te perdonó. Acuérdense de esto, es importante. Una vez alguien me dijo, pastor, a veces hay pecados que, bueno, una persona me mandó un texto, ¿no?, un mensaje, creo que fue hace 2 días, me dice, lo que yo he hecho, ¿verdad? O sea, no creo que Dios me lo puede perdonar. Y le dije, mira, cuando pensamos en el peor pecado que podamos cometer y decimos, Dios no lo puede perdonar, lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y me dice, ahora sí entendí. Entonces, así de sencillo. Lo que pasa es que sí, cuando pecamos de una manera muy horrenda, queda la incomodidad, queda la conciencia golpeada, aunque el Señor te perdonó y te limpió el pecado, pero queda el mal recuerdo. Eso es consecuencia, mejor dicho. Claro que es consecuencia. Cuando creímos en Jesucristo, hermanos, fuimos perdonados de todos nuestros pecados pasados. ¿Se imagina? Pero muchos cristianos ignoran que aparte del perdón que recibimos por el sacrificio perfecto de Jesús, nuestra conciencia también fue limpiada por la fe en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Los pecados no solo fueron borrados del libro de las memorias, sino también de nuestra conciencia. Y hay que recordar que es por fe, no por sentimientos. Es como que digan, los $1,000 que yo usé como ejemplo, te digan, ya lo pagaron y tú no lo creo. Bueno, si tú no lo crees, ya, pero ya están pagos. No lo puedo creer, pues ya están pagos. Lo mismo pasa cuando pedimos perdón a Dios. Él nos perdona así de fácil, pero no es tan fácil olvidar lo que hicimos. Ahí se queda. Amén. Hebreos 10, 19, vamos sobre el final. Hebreos 10, 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar donde. Bueno, es importante que cuando leemos Hebreos tengamos un cierto conocimiento del Antiguo Testamento. Los que llevaban sus sacrificios al tabernáculo no pasaban del atrio. Solo los levitas llegaban hasta el lugar santo y nada más el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Imagínese usted que si fallaban en algo de lo que se les pedía en la ley para entrar al lugar santísimo, pues se entiende que los mataba la presencia de Dios. Y yo me imagino que ahí estaba el baile de la gelatina con todos ellos ahí, ¿verdad? O sea, es tremendo eso, hermanos. Entraban con un temor y temblando y Señor y echándole sangre a todo para que todo sea purificado. Sin embargo, hoy tenemos la libertad en Cristo de entrar a la presencia misma de Dios, hermanos, gracias a la sangre de Jesús. Pero no tomemos eso como algo tan ligero que nos tornemos insensible
a lo que Jesús hizo para darnos acceso a la presencia de Dios. Dice luego el texto del verso 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, es decir, por su sacrificio tenemos acceso a Dios. El camino aquí es el de la fe. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿cómo? Con corazón sincero. Un corazón sincero es como el fariseo, Señor, yo soy bueno. O un corazón sincero es, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Eso es ser sincero, Señor, ayer pequé. Señor, esta mañana me enojé de mala manera. Eso es ser sincero, ¿sí o no? ¿Usted cree que un ladrón puede ser sincero? Sí, nada más tiene que decir, robé. Un ladrón sincero, ¿verdad? Dice, purificaos los corazones de mala. ¿Cómo vamos a purificar la conciencia? Bueno, por lo que Jesús hizo. Pero luego dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Todo eso es metafórico de la obediencia a la palabra. Por la fe creemos que su sangre es suficiente para perdonar pecados. Por la obediencia es purificado mi corazón. Y luego dice el 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuáles son los beneficios de vivir con una buena conciencia, mis hermanos? Bueno, lo primero es tener la aprobación de Dios. Prácticamente imagínese como que usted tiene la puerta abierta a la entrada de su presencia, por así decirlo. Aquí vemos cómo el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, andamos en cosas raras, en secreto, pecados escondidos, etc., mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, es decir, Señor, mira mi vida, una vida de práctica de su palabra, pero abierto al Señor, Señor, tú conoces mis hechos, nada escondido delante del Señor. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Andar en luz con limpia conciencia implica no tener pecados secretos, no vivir en pecados habituales, confesar cada vez que pecamos, buscar ayuda en las áreas que batallamos, un reconocimiento genuino en nuestras debilidades y depender y confiar en el sacrificio perfecto de Jesucristo. La conciencia, mis hermanos, es el canal que Dios usa para alcanzar este mundo. ¿Sabe quién es el instrumento? Tú y yo. Y si la conciencia está sucia, pues hay estorbo en la obra de Dios para alcanzar a los perdidos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que es necesario tener una buena conciencia delante de Dios, porque por medio de ella Dios manifiesta su perfecta y buena voluntad. En 1 Timoteo 1:3, ya estoy terminando, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. La instrucción de Pablo a Timoteo es, trae orden a la iglesia, que no pierdan el tiempo en temas que lo que hace es sacar a la gente de la fe, desviar la doctrina de Cristo. Y luego le dice, mira, el propósito de lo que te estoy diciendo, de esta instrucción, verso 5, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí vemos en lo que Pablo le dice a Timoteo que el corazón es como un canal que Dios usa para manifestar su amor y su poder al mundo. Si tenemos una conciencia sucia, limpia, sucia, cauterizada, mala conciencia, hermanos, Dios no nos puede usar así. Todos debemos de tener como cristianos buena, ¿qué? Conciencia delante de Dios. Si no la tenemos y hemos entendido y reconocido que no la tenemos, podemos ponernos a cuentas con Dios, incluso hoy mismo, al terminar este servicio. Comenzamos por confesar, luego apartarnos de ese pecado que nos tiene a lo mejor esclavizado y finalmente confiar en la sangre que nos limpia de toda maldad.
En efecto, mis hermanos, esto nos lleva a tener una limpia conciencia delante del Señor. Y termino leyendo el texto que leímos al principio, 1 de Pedro 3, versículo 15. Aquí vamos a ver el beneficio, mis hermanos, de una buena conciencia. Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Usted conoce de gente, amigos suyos de antes de ser cristiano, que a lo mejor conoce su contexto. Sabe cómo eras, si tú eras mentiroso, irresponsable, alcohólico, si hacías cosas indebidas. Y luego le decimos, conocí al Señor, me hice cristiano. ¿Y qué van a hacer? Obviamente nos van a juzgar, van a ver si es verdad que nos convertimos a Cristo. Por eso decía al principio que hay momentos donde nos van a acusar injustamente por cosas que no hemos hecho. Para eso se necesita una buena conciencia, para que, dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja en nuestro corazón. Pero si dicen algo que sí hiciste, pues nada más toca confesar y pedir perdón. Pero 1 de Pedro 3:15 dice, más bien, preocúpese por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Cuando te pregunten, ¿y cómo te convertiste? ¿Y por qué tú eres cristiano? ¿Y cómo yo conozco más de Cristo? ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? Te van a pedir razón de tu esperanza cuando vean el cambio de vida en ti. Pedro aquí está asumiendo que alguien que ve a un cristiano que ha sido transformado, le van a preguntar cómo se hizo cristiano, le va a hacer pregunta de su vida cristiana. Esa es la idea. Dice, pero cuando respondan, cuando le demos respuesta a esas preguntas, dice, háganlo con humildad, o sea, no pensando que somos mejor que ellos, no pensando que sabemos más Biblia que ellos, ¿verdad? No, con humildad. Dice, y con respeto hacia la persona, no importa en lo que ellos crean. Y luego dice, manteniendo una conciencia limpia. Dice así, como tenemos todos estos rasgos, humildad, respeto, conciencia limpia, así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. ¿Por qué? Porque es mentira lo que están diciendo. Pero si es verdad, como dice Mateo 5, Jesús dice, bienaventurado, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo, ¿verdad? Porque así persiguieron a los profetas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener una buena conciencia, porque al final del día es en beneficio nuestro y de aquellos que nos rodean. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. ¿Sabe qué viene a mi mente cuando pienso en conciencia, en una mala conciencia o en una conciencia sucia? Viene la palabra deuda. Deuda de todo tipo. Por eso la palabra Jesús les enseña a orar y le dice, perdona nuestras deudas. Y no está hablando financieramente, ¿verdad? Se está refiriendo a las ofensas. Entonces, cuando tenemos deudas, ya sean financieras, con una persona, con Dios, si tenemos cosas pendientes por arreglar, todo eso pone carga en nuestra conciencia. Nos frena, nos obstaculiza el crecer en Cristo y el Señor quiere que nos pongamos a cuenta en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se anotan? Ahí mismo, usted cerrado los ojos, si usted lo desea hacer así, preséntese delante del Señor y pídale al Señor perdón si es necesario y dígale también que lo ayude, que nos ayude a todos, así como Pablo les decía a los corintios, yo tengo mi conciencia limpia, ninguno me puede juzgar a mí, Pablo les decía a la iglesia de los corintios, ni yo mismo me juzgo, pero tengo limpia conciencia delante de Dios. Dios anhela que su iglesia tenga una buena conciencia, que no tengamos ningún tipo de secretos indebidos, que no vivamos doble vida, que no seamos insensibles cuando pecamos contra Dios, sino que siempre vengamos delante de Él y le pidamos perdón. Señor, esta mañana, ayer, esta semana, hoy, te fallé, Señor, y reconozco que hice mal. Asumo la responsabilidad y te pido perdón, y yo sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios lleno de perdón, de amor, que quieres lo mejor para mí.
Yo te pido en esta hora que por medio del perdón, Señor, limpia, Señor, mi conciencia de pensamientos, de cosas del pasado que no tienen que estar allí, que ya tú perdonaste. Pero si hay algo que a mí me toca, Señor, enfrentar, si hay algo que, una deuda de ofensa contra alguien, Señor, la voy a asumir, la voy a enfrentar y yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Que no tengamos nada en nuestro corazón, mis hermanos. Nada que estorbe la voz del Espíritu Santo en tu vida. Nada que ponga peso de culpa o condenación en tu vida. Hoy las personas necesitan una sustancia para sentir paz. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo de paz en nosotros. A veces la conciencia nos confronta, nos acusa, pero no siempre lo hace. Y por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Porque mayor es el Espíritu Santo que nuestra conciencia. Si de alguna manera nuestra conciencia se ensucia, se cauteriza, se torna débil, el Espíritu Santo estará siempre allí recordándonos las cosas que tenemos que enfrentar. Pero no solamente nos trae convicción de pecado, sino que nos ayuda a enfrentarlos, nos ayuda a vencerlos, nos ayuda a ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir una vida en paz, limpios, con buena conciencia delante de ti, Señor. Confiamos en que tú nos vas a ayudar. Por eso estamos aquí, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres justo, Señor, para limpiarnos de toda maldad, Señor, perdonar nuestros pecados. Y por eso queremos confesar, Señor, si te hemos fallado. Te presentamos todo eso, Señor, confiando en que tú lo harás conforme a tu voluntad, Señor, y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Estamos delante de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti.
purifica, la que nos limpia, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor Jesús, por restaurarnos, Señor, por limpiarnos, por perdonarnos, por pagar, Señor, esa deuda que cada uno de nosotros teníamos. Ayúdanos, oh Dios Santo, a poder meditar, Señor, en lo que tú nos has hablado esta noche, Señor. Límpianos, oh Dios Santo, nuestro corazón, nuestra conciencia, Señor, para poder ser aprobados por ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y te suplicamos que nos lleves con todo bien a cada uno hasta nuestros hogares, Señor. Guárdanos, permítenos, Dios, en tu misericordia estar aquí la próxima reunión. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados.